Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Estamos aquí en casa, que es su casa, aquí con la familia en la mesa, compartiendo un tema y queremos invitarlos a verlo juntos, hermanos. Sí, ojalá y ahorita se unan los demás, y si no, lo bueno de estas cosas es que ahí se queda el video guardarlo. Así que me da gusto saludarles, aunque sea por este medio, un temita corto. Así es como vamos a tratar de tener los miércoles cuando el Señor lo permita. Y pues de acorde a lo que estamos viviendo, a lo que está pasando en el mundo, hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Okay? Yo no sé qué tanto piensas tú en esto, si has pensado ahora, que qué tal si nos da coronavirus, y te da coronavirus y te mueres, nos morimos, hermano. ¿Has pensado en eso? ¿Y qué tal si no nos da, pero pues como quiera nos morimos, ¿no? ¿Has pensado en esto? ¿Has oído aquellas palabras de nuestro Señor en Mateo 10:28? Que nos dijo el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el mandamiento de nuestro Señor. No temer, hermanos, a nada, ¿sí? A nada de lo que mata el cuerpo. ¿Qué puede matar el cuerpo? Pues una enfermedad, la vejez, un accidente, ¿sí? Bueno, todo eso, dice el Señor, no hay por qué temerlo. No debes de tenerle miedo. Al coronavirus no debes de tenerle miedo. Pero sí hay algo a lo que debemos de tenerle miedo, ¿sí? Que es a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es el temita que queremos tratar hoy. ¿Le temes a la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Será buena o será mala? Mira este verso en el Salmo 116:15. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada quiere decir agradable, valiosa, preciosa. Imagínate de lo que estamos hablando. Para el Señor es agradable que se mueran sus santos. Imagínate de lo que estamos hablando. Al Señor le agrada que se mueran sus hijos. ¿Verdad que no cuadra con lo que nosotros pensamos? Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia. Que se mueran sus hijos, para el Señor es precioso. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues eso es lo que trataremos de ver hoy, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Tal vez tenemos una idea equivocada, porque también se ve a Pablo decir en Filipenses 1:23: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, tiene deseos de morir. Imagínate, Pablo decía: yo ya me quisiera morir y estar con Cristo. Y nosotros estamos tan aferrados a esta vida. Entonces de eso vamos a tratar hoy. Comenzando como siempre, como procuramos enseñar cuando vamos a hablar de un tema, comenzar por el diccionario. ¿Ok? ¿Qué es la muerte? Si buscamos esa palabrita en el diccionario bíblico, muerte es la palabrita, o hay dos palabritas, apogenómenos o apogenomai, que significan ausente, apartado o separación. Eso es lo que significa muerte. Nada más, ¿ok? Esa es la muerte, ser separado de o alejado de. ¿Ok? Entonces ya de ahí vamos a tener que ir cambiando nuestro concepto de muerte. Sí, hay personas que piensan que morir es dejar de existir, pero no es eso lo que significa muerte. Muerte significa ser separados de algo.
Entonces vamos a ver separados de qué. Pero para entenderlo bien, hay una clave muy importante. Para entender cuando veamos en la Biblia la palabra muerte, que puede estar hablando de dos cosas. Es decir, tenemos que, para entender esto mejor, hay que entender otra cosa primero. Que existen dos vidas, ¿sí? Que de hecho tú y yo tenemos dos vidas, y no porque seamos gatos y tengamos muchas vidas, sino que estamos participando de dos vidas. Una es la terrenal, la que vemos, y otra es la espiritual, la que no vemos. ¿Ok? Claro que esta última para el cristiano debería de ser lo más importante, no solo para el cristiano, para el mundano, para cualquiera. La vida espiritual debería de ser lo más importante. De hecho, esa es nuestra lucha. Y entender esto. Y esa es la lucha de Dios. Hacernos entender esto. Hacernos que veamos lo espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, dice en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, hay dos vidas, pero a los cristianos se nos manda poner la mirada en la vida espiritual. ¿Ok? Dice también en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Okay? Hay dos vidas y al cristiano se le pide, si es cristiano, que tiene que poner la mirada en la vida espiritual y quitar la mirada de las cosas del mundo, de las cosas de la carne. ¿Ok? Entonces tenemos que distinguir esto, hermano, que hay dos vidas, ¿sí? Y que son diferentes entre sí. Que podemos estar vivos carnalmente, terrenalmente, como lo estamos hoy, pero sin saberlo, estar muertos espiritualmente. Puede también ser lo contrario. Podríamos estar muy enfermos y muriendo, e incluso morir, pero estar vivos espiritualmente, vivos para Dios. Y eso es lo importante, hermano. Eso es lo más importante. Por eso dice en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ok? Si te das cuenta cómo la Biblia va haciendo esa distinción. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿Sí? Es decir, lo ves vivo acá terrenalmente, pero muerto espiritualmente. ¿Ok? Si entendemos esto, entonces ya podemos avanzar. Hay dos vidas, luego entonces hay dos muertes. ¿Sí? Y volvamos a qué es la muerte. La muerte, para lo que te decía ahorita, si hay dos vidas, hay dos muertes. La muerte va ligada o tiene que estar precedida de vida. ¿Sí? Y para morir hay que vivir primero. ¿Sí? Siempre. Siempre. Es decir, la muerte tiene que ver con la vida. Alguien vive y luego muere. No puede alguien morir y luego vivir. ¿Verdad? Siempre es así. Entonces ya vamos a comenzar a ver qué es la muerte, pero vamos a comenzar por la muerte terrenal, ¿ok? Pero ya tenemos que ir dejando la idea de que con la muerte se acaba todo o que dejamos de existir. Acuérdate siempre del significado. Muerte es separación. Luego entonces, muerte espiritual es ser separados de qué, ¿ok? Ahora, para entender esta muerte terrenal hay que entender otra cosita. Voy a ir despacio, mis hermanos, ¿ok? Hace ratito ponía ahí en Facebook, si alguien tiene dudas o quiere dejarnos ahí la pregunta ahí en el Face, y al ratito que acabemos ahí lo contestamos, ¿ok? Pero quiero ir despacito. Ahora, para entender esto, hay que entender
cómo estamos formados. O sea, muerte es separación. Para entender la muerte espiritual hay que saber qué somos, cómo estamos formados los hombres, las personas, el ser humano. Y eso es, vamos a ir hasta Génesis 2:7. En Génesis 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que somos todos, hermano. Sí, mira el pasaje, ¿ok? Somos un cuerpo que fue así tomado de la tierra. La carne está hecha del polvo, ¿sabías? De allí la toma Dios, ¿ok? Pero mira el pasaje, cómo estaba ahí Adán, ¿sí? Sin vida, hasta que Dios pone en él su soplo. Sopló en su nariz aliento de vida. Todos somos eso. Todos somos un soplo de Dios. Es lo que somos. Fuimos hechos con su aliento. Por su aliento. Esto es increíble, hermano. Es maravilloso. ¿Quién? Ya nada más piensa en esto. ¿Y quién podría pensar que nacemos con una naturaleza pecadora si venimos del soplo de Dios? Venimos de Dios. Dios nos hizo. Ese soplo de Dios es lo que llamamos el alma. El aliento de vida dado por Dios. Así estamos formados. Un cuerpo y por dentro tenemos un alma. ¿Qué es el alma? Es un espíritu también. Es el que nos da vida, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu propio, dado por Dios, salido de Dios, aliento de Dios, pero no es el Espíritu Santo. En el diccionario, la palabra alma en hebreo es la palabra nefesh. ¿Qué significa eso? Aliento o alma. En la Strong, en el griego, los que tienen la Strong, es la 5590. La palabra psuje, con P al principio. ¿Qué significa eso? Aliento. Pero ahí mismo dice que viene de la 4151, que es la palabra pneuma, que es la que se usa para espíritu. Eso es lo que es un alma. Es el aliento de Dios, que viene siendo nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Ok? Pero es un espíritu propio. Salido de Dios, sí, pero no es el Espíritu Santo de Dios. No sé si hasta ahí vayamos bien, hermano. Entonces, si te fijas, si ya vimos lo que somos, cómo estamos formados, ya podríamos responder. Entonces, ¿cuál es la muerte física? ¿Qué es la muerte terrenal? Si solo significa separación, pues la muerte terrenal es la separación del alma y el cuerpo. Esa es la muerte terrenal. Eso es lo que sucede. Esa es la muerte corporal, digamos. Y se ve desde el principio de la Biblia. No sé si vamos a Génesis 35:18. Génesis 35:18. Mira cómo dice. Aconteció que al salírsele el alma, y luego entre paréntesis dice, pues murió. Esa es la muerte terrenal. ¿Sí? Esa es la muerte. Eso es a lo mejor has escuchado incluso un debate y no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Nos dormimos o vamos delante de Dios? Y unos dicen que dormimos y otros que no. Y los que lo dicen porque está en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:30 dice, hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. ¿Verdad? En 1 Corintios 15:20 dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, la Biblia habla de que dormimos. Y en muchos pasajes más. En Hechos 7:60, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿dormimos? No, pero también enseña la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 9:27, perdón aquí a mis hijos que los llevo un poquito carrereados, y a mi esposita. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, oye, vamos delante de Dios de inmediato. Al ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Le dijo Jesús,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y parece mentira, pero hay un debate que el cristianismo no se pone de acuerdo. Unos dicen que dormimos, otros no, que vamos delante de Dios. Y la verdad es que las dos cosas. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Pues porque ya vimos cómo estamos formados. Si somos un cuerpo y somos un alma, y morir es separación, entonces se separa el alma y el alma va delante de Dios y el cuerpo va y duerme. ¿Te das cuenta? Ahorita leíamos el 35:18 de Génesis. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Al morir, sale el alma y se separa del cuerpo. Hay muchos versos más que dicen esto. Miren Génesis 25:8. Exhaló, se le salió el espíritu y murió Abraham. Eso es lo que pasa al morir. Ahí mismo en el 25 de Génesis 17. Génesis 25:17. Exhaló el espíritu Ismael y murió. Y luego en Génesis 35:29. Exhaló el espíritu Isaac y murió. Eso es lo que pasa al morir. El espíritu sale y va delante de Dios y el cuerpo es el que duerme. Este es demasiado claro. Mira, Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo es polvo, como decíamos ahorita, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te das cuenta? Y hay muchos versos más. El Salmo 146:3. Ojalá ahí estés tomando nota, no sé en dónde nos estés acompañando, pero ojalá y puedas tomar los versos. Salmo 146:3 y 4. No confíes en hombre, pues sale su espíritu y él vuelve al suelo. Job 34:14 y 15, ese léelo ahí en tu casita. Y en el Nuevo Testamento también, en Hechos 7:59, Esteban, siendo apedreado, dice: Señor, recibe mi espíritu, porque el espíritu iba a ir delante de Dios. Y dice ahí mismo, y luego durmió. Oh, por fin, recibe mi espíritu, va a dormir. Las dos cosas, ¿ok? Pero bueno, esa es la separación, la muerte terrenal, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo duerme, lo enterramos, pero en realidad nuestra alma sigue viva, es decir, seguimos vivos, conscientes, pensando, sintiendo, viendo, escuchando. Ni un segundo estamos inconscientes. A nuestro último respirar en esta vida le sigue el primero delante de Dios, ¿ok? Es decir, no sé, imagínate que ahorita sales de tu casa, te atropella un coche, te arrastra, te arranca los brazos, las piernas, toca madera como quiera, hermano, por si acaso, ¿no? Pero imagínate, te atropella, te arrastra, te arranca los brazos, las piernas, se te salen los ojos, quedas todo desfigurado, horrible. Y la gente dirá: ¿y por qué lo permitió Dios? Y los cristianos también decimos eso. ¿Y por qué lo permitió Dios? Eso no importa. El cómo morimos no importa. Sea la forma en que muera, sea de viejito, sea dormido, sea de un infarto, sea que te agarran a balazos, sea de cáncer, sea de coronavirus. Todo eso no es importante. Esa es solo la muerte terrenal. Y para los que mueren en Cristo, debería de ser lo mejor que le podría pasar. Para los que mueren en Cristo, la muerte terrenal solo es la puerta a algo demasiado grande, que es estar con el Señor eternamente. ¿Te das cuenta? Pero no sé si hasta aquí ya esté entendido. Dice 2 de Corintios 5:8: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta es la muerte física, ¿ok? Es el paso a la vida eterna para los que mueren en el Señor, o a la muerte eterna, ¿ok? Y se nos manda no temer a la muerte física, porque no existe como nosotros la conocemos.
la muerte como tal, como si desaparecieras, como si dejaras de existir. No, nunca se detiene nuestra vida, digámosle así. Solo la vida eterna se convierte en visible, tangible, y pasarás al lugar, ya sea de la vida eterna con Dios o a la muerte eterna lejos de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la muerte terrenal y se nos manda no temerle. Pero entonces veamos si la más importante es la espiritual, que es la muerte espiritual. ¿Ok? La Biblia dice que la muerte entró por un hombre. Y aquí es donde te digo, por eso era importante, hermano, ver que hay dos vidas y que hay dos muertes. Para ir diferenciando en la Biblia, cuando te encuentres la palabrita muerte, ¿de qué muerte está hablando? ¿Sí? Porque no siempre habla de la misma. A veces está hablando de la muerte física, de la carnal, o a veces está hablando de la vida espiritual, de la muerte espiritual, perdón. Y a veces habla de ambas, es decir, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice la muerte entró por un hombre, ¿de qué muerte está hablando? Hay quien piensa que por Adán entró la muerte física, pero no es así. De la muerte que habla es de la muerte espiritual. Y tenemos que ir hasta Génesis otra vez. En Génesis 2:17, mira lo que dice ahí. ¿Cómo saber de que habla solo de la muerte espiritual? Mira lo que dice ahí. El mandamiento de Dios, Génesis 2:17, le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y mira lo siguiente: porque el día que de él comieres, no después, ese día, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, por eso sabemos que habla solo de la muerte espiritual. Porque allá adelantito en Génesis 3:23 se ve cuando fallan, cuando pecan, y dice ahí: lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre, es decir, separación. Esa es la muerte, separación, lanzado de la presencia de Dios. Dios cumplió su palabra. El día que de él comieres morirás. Es decir, el día que de él comieres morirás espiritualmente. ¿Ok? Es decir, fuiste separado de Dios. Y luego dice en Génesis 5:5, ¿vivió Adán 930 años? Y la advertencia era que si pecaba, ese día moriría. Entonces no se refería a la muerte física, sino a la muerte terrenal. A la muerte espiritual. Porque terrenalmente Adán siguió viviendo, aunque espiritualmente estuvo muerto desde aquel día, separado de Dios, sin relación con Dios. Esa es la muerte. Por eso te decía, hay dos tipos de muertes y hay que diferenciarlas para saber. Por ejemplo, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Está hablando de ¿qué? De la muerte espiritual. Es decir, el pecado nos separa de Dios, como dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esa es la muerte. Esa es la muerte espiritual. No tener comunión con Dios. Estar lejos de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Y esa es la muerte. Por eso te digo, por eso hemos ido así despacito, hermano. Si tú te nos uniste después, ojalá y puedas ver el video al terminar u otro día. Pero hemos ido despacio, primero viendo que hay dos vidas, por lo tanto hay dos muertes, y cuando vemos y las diferenciamos, es para también ir a la Biblia y cada vez que veamos esa palabrita, ver que no está hablando siempre de la misma. Sí, la paga del pecado es muerte. Está hablando de la muerte espiritual. Santiago 1:15, cuando dice la concupiscencia
después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Tú podrías vivir 100 años. Adán vivió más de 900 y estaba muerto espiritualmente, aunque estaba vivo, trabajaba, tenía dinero, tenía familia, hijos, y estaba muerto espiritualmente. ¿Sí? Y eso es lo que debería de importarnos, de preocuparnos. Dice Romanos 5:12, que es con el que empezamos esta parte, ¿sí? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y ahí es donde ¿cuál muerte? La muerte espiritual. Es decir, fue echado del Edén. ¿Ok? Y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Otra vez la muerte espiritual. ¿Y cómo pasó a todos los hombres? ¿La heredamos? ¿Pasó en automático? No. Ahí mismo nos dice cómo pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando pecamos, entonces la muerte toma posesión de nosotros. ¿Ok? Estamos muertos en pecados. Esto es muy fácil. Hay una doctrina ahí que dice que nacemos con pecado. La Biblia no enseña eso. ¿Okay? El pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Pero eso no lo heredamos. Pasó a todos los hombres, dice ahí. Sí, claro, a todos, pero porque todos pecaron. ¿Sí? No lo heredamos de nadie. Porque pecamos, también morimos. ¿Ok? Desde ahí ya estaba la muerte, desde Génesis. Y luego dice la Biblia que después de eso reinó la muerte. Si seguimos ahí en Romanos 5, dicen el 5, 13 y 14, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, imagínate ya desde ahí, desde Adán, reinó la muerte. Es decir, la gente siguió muriendo espiritualmente. Así estaba el mundo. Así estábamos todos. Así estábamos muertos. Y siguió reinando tanto que mira lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, reinó la muerte y luego el diablo llegó a tener el imperio de la muerte. ¿Qué es el imperio de la muerte? La palabra imperio significa el poder y el dominio. Pero aquí por eso es importante cómo empezamos el tema y por eso hemos ido despacio. Porque mucha gente se confunde. Dice, el diablo tiene el poder de la muerte. Yo he escuchado cristianos, hermanos, tristemente, morir una persona y dice, no, el diablo me lo quitó. El diablo no mata terrenalmente. ¿Okay? El diablo no mata terrenalmente. El dueño de la vida es nuestro Señor Jesús. Pero ahí dice, oye, pero tenía el dominio de la muerte. Sí, pero está hablando de la muerte espiritual. ¿Sí? Y no es de que él mataba al que quería como si él tuviera dominio. No, pero Dios estableció algo. Dios estableció que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y entonces el diablo, ¿cómo tuvo el imperio? Tentando, engañando. ¿A quién? A todos. Y tuvo tal imperio y tal poder, pero de la muerte espiritual. Es decir, el diablo mata. ¿Cómo? Espiritualmente. Por eso hay tantas iglesias que enseñan que el diablo quiere verte pobre y enfermo, ¿no? Eso no lo hace el diablo. El diablo no mata. Chocas en la esquina y hay gente, es el diablo. No, no es el diablo. El diablo no hace esas cosas. El diablo no tiene dominio de esas cosas. El diablo lo único que hace es tentar. Y cuando tú caes, entonces da a luz. Ese pecado da a luz la muerte. Y llegó a ser tan fácil para el diablo que todos pecamos, dice la Biblia. Y tenía el imperio y el poder de la muerte espiritual.
Juan 10:9 y 10:10. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, y está hablando del diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero está hablando de la vida espiritual. Y luego dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y sigue hablando de la vida espiritual. ¿Okay? Porque el diablo tenía el imperio y mató a todos, hermano, a todos, absolutamente a todos. Y si no revivimos, si no resucitamos, iremos a un lugar de castigo. ¿Cómo se llama este lugar? Y seguimos hablando aquí de la muerte. ¿Ok? A este lugar de castigo también se le llama la muerte. Oye, pero ¿por qué se le llama la muerte? Porque estamos hablando que muerte es separación. ¿Sí? Hoy yo puedo estar aquí hablándote incluso y ser separado de Dios. Eso es ser muerto. Aunque tú dices: pero está hablando, mire, mueve las manos y todo. Sí, pero puedo estar muerto espiritualmente. Pero cuando esto se acabe, ¿sí? Luego de la muerte terrenal, hay dos lugares. Uno es con Dios, el paraíso con Dios, que esa es la vida eterna. Vida es estar junto a Dios. O el infierno, que es sin Dios, separado de Dios, y a eso se le llama muerte. Muerte. Es decir, por eso allá en Apocalipsis 20:14 habla de el lago de fuego donde serán echados los pecadores, y dice: esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? Pues el infierno. ¿Verdad? La muerte primera, el infierno. El lago de fuego es la muerte segunda. Es el lugar de separación donde estarán todos los que no mueren con Cristo, pero estarán ahí respirando, sintiendo las llamas. ¿Sí? Muerte no es dejar de existir, muerte no es desaparecer. Estarán ahí sintiendo, viendo, llorando. Dice Jesucristo que ahí es el crujir de dientes. ¿Okay? Y esta muerte espiritual es la que necesitamos temer. Otra vez, acuérdate el pasaje con el que empezamos. No teman lo que mata el cuerpo, teme al que puede quemar, y ya está hablando de este lugar, cuerpo y alma en el infierno. No importa si nos da coronavirus, ¿sí? No importa, imagina que no te da coronavirus, imagina que no te da cáncer nunca, imagina que no enfermas, imagínate que vas al gimnasio todos los días, imagínate que comes pura verdurita, como quiera vas a morir algún día. ¿Okay? Todos vamos a morir terrenalmente un día, bueno, excepto los que quedan para el regreso del Señor. ¿Okay? Pero no podemos agregar ni un día a la existencia. Así te guardes en tu casa, así no te asomes por la ventana, algún día vamos a morir terrenalmente. Y lo que importa, lo único que importa es la muerte espiritual. Es decir, si estás en comunión con Dios o en separación de Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. ¿Ok? ¿Sí? No temas a la enfermedad, no temas a los virus. Teme, eso sí, al que puede quemarte en el infierno. Aquí ya tenemos que preguntarnos si le tememos a Dios. Dijo el Señor en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? ¿Quién diera que me temiesen? Dice el Señor. ¿Ok? Pero bueno, pecamos y estamos muertos. Respiramos pero muertos. Trabajamos, podemos tener éxito, pero muertos para Dios. Podemos ir a alguna iglesia. Podemos leer la Biblia, pero estar muertos para Dios. Esa es la tragedia, que no nos damos cuenta cuando estamos muertos espiritualmente. ¿Ok? ¿Cómo ser librados de la muerte espiritual? Seguimos en Romanos 5, hermano. Fue nuestro pasaje base el día de hoy. Romanos 5:17. En adelante dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, como veíamos ahorita, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, gracias a Jesucristo es que vamos o ya resucitamos. Cristo nos trajo la vida. La vida. Ahorita leíamos Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y está hablando de la vida eterna. Dice en primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Okay? Y está hablando de la vida eterna. Dice en segunda de Timoteo 1:10 que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa vida está en Cristo. ¿Cómo es que Él nos da vida? Lo primero es por medio del perdón. Si le pedimos perdón, si estamos en pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos perdona. Y cuando Él nos perdona, en ese momento es que nos da vida. Pero necesitamos pedir perdón. Dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la vida. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es maravilloso. Este es el Evangelio. ¿Sí? Este es el Evangelio, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y no solo nos perdona, sino que nos da vida. Pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Si miras desde, ahorita que leíamos desde Adán y Eva, mira el corazón de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3:11, después de que ya habían pecado, Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Dios ya lo sabía. Dios ya lo había visto. ¿Por qué le está preguntando eso? Porque les está dando una oportunidad de confesar el pecado. Dios quiere perdonar. Y sin embargo el hombre siempre se equivoca. El hombre le dijo: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Y luego dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente, ella fue. Y así se la pasa el hombre. Pero mira el corazón de Dios. En Génesis, allá adelantito, en el 4:9, ya Caín había matado a su hermano. Dios ya lo había visto, desde luego. Pero le pregunta, ¿por qué le pregunta? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Si ya lo sabe Dios, solo está dando oportunidad de que le confiesen. Pero se equivoca el hombre y dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces es castigado por Dios. Pero si vas así es la historia de Dios. Cuando Judas viene y lo entrega, ¿qué le dice Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Le está dando oportunidad. En Hechos 5, en el 5:8, le preguntó a Zafira: ¿vendiste en tanto la heredad? Le está dando oportunidad. Nos está dando oportunidad. ¿Te das cuenta? Dios da oportunidad, como la dio a David por medio del profeta Natán, y David sí se arrepintió. En 2 de Samuel 12:13, David dijo a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás, no iba a morir.
Físicamente, no, está hablando espiritualmente. Fue perdonado David. Dice en Job 33, 27 y 28. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿Te das cuenta? Al arrepentirnos, al pedirle perdón a Dios, Él nos perdona y nos da vida. Eso es lo primero, eso es lo básico, eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos, la segunda es, bueno, pero lo que leímos, la consecuencia, el pecado, la paga es muerte, dijimos en Romanos 6:23. Bueno, es que Él pagó por nosotros. Dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice en primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Te das cuenta? Dice en primera de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Okay? Pero ojo, porque aquí viene lo importante. Si Cristo pagó por nosotros, no solo murió terrenalmente, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, dijimos, pero es la muerte espiritual. Entonces nuestro pago no solo era ser crucificados, nuestro pago era, vimos el infierno, y eso es lo que pagó Cristo por nosotros. Cristo bajó al infierno, Cristo pagó espiritualmente por nosotros. Por eso es que en la cruz, ¿te acuerdas de aquel pasaje en Mateo 27:46? Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la muerte espiritual, ¿sí? Ser separado de Dios, ser abandonado por Dios, ser echado de la presencia de Dios. Es por eso el dolor que sentía en Getsemaní, dolor que no nos alcanzamos nadie a identificar con Cristo. ¿Te acuerdas en Mateo 26:38? En Getsemaní, cuando va a orar, dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Tiene miedo a la muerte. Pero hay gente que dice, pero ¿cómo va a tener miedo a la muerte? No, a la terrenal, no, a la carnal, no. Él no le tiene miedo a los clavos. Él no le tiene miedo a la cruz. Tiene miedo a la muerte espiritual. Y por eso es que le dice al Señor, si es posible, pasa de mí la copa. ¿Cuál copa? La separación. La separación de Dios. ¿Sí? Le tenía miedo a eso, a ser separado de Dios, a la muerte espiritual. Pero aún así bajó hasta el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, Jesús lo dijo en Mateo 12:40. Cuando le pedían señal, dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí estuvo el Señor. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Ahí está el infierno. Los discípulos también lo enseñaron. Dice Pablo en Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esto no es minimizar la cruz. Esto es ver a Cristo en todo su esplendor. No solo fue a la cruz, no solo fue molido a golpes, sino que después de eso bajó al infierno por ti y por mí, para pagar, porque ese era nuestro pago realmente, ser quemados en el infierno. Pedro lo dijo en Hechos 2:27 y lo hace mencionando el Salmo 16. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Sí, eso es lo que iba a hacer Jesucristo, bajar al Hades, bajar al infierno. Otra prueba de esta doctrina es allá en Juan 20:17. Cuando Jesús resucitado se encuentra con aquella mujer y le dice: no me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Jesús resucitó al tercer día y no ha subido al Padre. ¿En dónde estaba? Donde él mismo dijo en Mateo 12:40, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto tienes que grabártelo, hermano, porque él tenía que pagar espiritualmente. Él tenía que morir espiritualmente. Él tenía que ser separado de Dios y también ir al lugar de separación, al infierno, por ti y por mí. Gloria, claro que gloria al Eterno, ¿sí? Gloria a Dios. Dice en Hebreos 2:9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mira lo que dice ahí, gustase, probase la muerte por todos. ¿Okay? Jesús probó la muerte espiritual por ti y por mí, pero después la venció. Eso es lo que enseña la Biblia. La venció, la hizo garras. Sí, al tercer día fueron a su tumba y no estaba en la tumba, no estaba en el Hades, había resucitado. Dice en Mateo 28:6, cuando lo fueron a buscar aquellas mujeres: no está aquí, ha resucitado. ¿Sí? Hizo pedazos la muerte. Dice en Juan 11:25, él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto de lo que sea, de coronavirus, de cáncer, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es maravilloso, hermano. Gracias a que él murió, ya no tenemos que morir espiritualmente. Gracias a que él fue separado de Dios, no tenemos tú y yo que ser separados de Dios. Gracias a que él bajó al infierno, tú y yo ya no vamos a bajar al infierno. Al contrario, podemos tener vida, tener comunión con Dios, porque él hizo pedazos la muerte, la hizo papilla, dice en Colosenses 2:15. Es maravilloso, hermano, estoy chinito. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció al diablo, venció a todo principado, a toda potestad, los exhibió, los hizo quedar en ridículo. Ahorita, como leíamos, ellos tenían el imperio de la muerte, pero Cristo trajo a luz la vida para todo aquel que en él cree. Dice en Apocalipsis 1:18, Jesús: yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y mira lo que dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él reina, él tiene la llave. Esto es lo que significa otro versito que algunos confunden en Mateo 16:18, y todavía se pelean que si la roca es Pedro, que si la roca es aquella declaración cuando dice el Señor: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos dicen: no, la roca es Pedro. Y cristianos dicen: no, la roca es la declaración. Hermano, la roca es Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta roca. Él las abre y las cierra. Él tiene la llave. Él tiene la llave de la muerte. Él es el dueño. Y por eso se nos manda: teme a este. No temas al coronavirus. Teme a este que tiene las llaves del infierno. Teme a este que puede quemar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Porque Él resucitó, porque Él venció la muerte. Cristo venció. ¿Sí? Dice en Colosenses 2:13 que a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos
los pecados. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra es que tenemos que guardar su palabra. Dice en 2 de Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar nuestra vida. Eso es lo que se la pasó diciendo Cristo. El que pierda su vida, la ganará. Hay que dejar nuestra vida para tomar la vida de Cristo. Hay que guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. En Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que guarda, eso es todo lo que tenemos que hacer. Guardar su palabra para no morir espiritualmente. Y esto es lo único que importa. Esto es lo único que importa. Si hoy preguntarnos, ¿estás muerto espiritualmente o estás vivo espiritualmente? Eso es lo único que importa, hermano. Así estés en un hospital, así tengas coronavirus, así tengas cáncer, lo único que importa es esta pregunta: ¿estás vivo para Dios o estás muerto para Dios? Eso es lo único que importa, ¿sí? Eso es lo único que importa. Si estás en pecado o estás en arrepentimiento. Acuérdate que el arrepentimiento no es cuando lloras, ni siquiera cuando pides perdón, sino cuando cambias, cuando luchas, cuando batallas contra el pecado, pero lo vences. Esto es importantísimo. Vencer el pecado, guardar la fe. ¿Okay? Pablo decía en sus últimos momentos, en 2 de Timoteo 4:7, los últimos momentos de Pablo, 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la que me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa es la seguridad de Pablo, pero dice ahí, porque he peleado la buena batalla. Tú estás peleando la buena batalla, y no solo peleando, estás venciendo. Allá en Apocalipsis 2 y 3, en los mensajes a las 7 iglesias, esa es la condición. Al que venciere, le daré que se siente en mi trono. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, hay que vencer. Hay que vencer, hermano, para resucitar con él, como dice 1 de Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Esto es lo único que importa, hermano, y ojalá y se nos grabe en la mente. Y la vida terrenal no importa, la muerte terrenal no importa. Si no es de este virus o de cáncer, nos iremos cualquier día, de cualquier manera. Así es la vida. Dice Santiago 4:14, ciertamente es neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice Hebreos 9, está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso no es importante, mi hermano. De hecho, veíamos al principio a Pablo que decía, yo ya tengo deseos de partir. Y la pregunta es, ¿tú tienes deseos de partir? La otra vez platicaba con mis hermanos de este tema y yo les decía, lo más triste es esto, que la mayoría no tenemos deseos de partir. Lo más triste es que, por ejemplo, la muerte espiritual que viene cuando pecamos no es la tragedia para el cristiano que debiera de ser. No es la tragedia que fue para Cristo.
que hasta lo hizo angustiarse en Getsemaní, que dice la palabra que hasta sudaba gotas de sangre, y no era por los clavos ni por la cruz, era porque iba a ser separado del Padre, es decir, iba a morir espiritualmente. Y para nosotros hoy es, oye, pecaste, y soy salvo, y bueno, Dios siempre me perdona. No pasa nada, estoy en proceso, déjame, no me juzgues. Es decir, no es la tragedia que fue para Cristo, ¿sí? Ser separado del Padre. Y así como la muerte espiritual ni nos preocupa más el coronavirus, el cáncer, la diabetes. ¡Uy, qué miedo! Es triste la vida del cristiano. Pero así como no nos preocupa la muerte espiritual, tampoco, esto es lo más triste, hermano, que no deseamos la vida espiritual. Ya no digamos aquí en la tierra, ni la del cielo, ¿sí? Imagina esta escena, ¿sí? No vas a ir al infierno, hermano. Imagina Dios ahorita, Jesucristo, a tu lado y dice, ya es hora de partir. ¿Sí? Imagínate que te enfermas de coronavirus y viene Cristo una noche y dice, ya vámonos. Lo más triste, es decir, no estoy hablando de ir al infierno, porque muchos, pues lógico, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie. Pero lo más triste es que ni al cielo, ¿sí? Imagina a Cristo diciendo, vámonos ya ahorita. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros dirían, nomás déjame que tenga hijos, nomás deja que crezcan mis hijos, nomás deja me gradúo de algo, nomás deja conozco a mis nietos, es decir, estamos tan atados a esta vida, nos gusta tanto esta vida, que es muy probable que muchos cristianos estamos muertos espiritualmente y no lo sabemos, y lo peor es, no nos importa. Lo que queremos es vivir aquí, aunque estemos muertos espiritualmente. Por eso decía el Señor, no, el que mira atrás no es digno de mí. Y esa es la pregunta importante, hermano. La pregunta importante es, ¿tú estás vivo o estás muerto para Dios? ¿Sí? ¿Estás en pecado? Es muerto para Dios, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Muerto para Dios. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cuidar? Tratar de vivir de manera que si el Señor nos llamare un día, es decir, la muerte terrenal no sea mala como hoy la vemos. La muerte terrenal tiene que ser para el que vive en Cristo lo más glorioso, lo más grande. La muerte terrenal es esa puerta que nos va a llevar a ver el rostro de Dios, que nos va a llevar a sentir los brazos de Dios físicamente, que nos hace pasar a la vida eterna. ¿Cómo puede ser mala la muerte? Solamente que no vemos lo espiritual. No vemos lo espiritual. Oh, ¿por qué mueren tantos niños de cáncer? ¿Será malo Dios? Y no ves a aquel niño gozándose en los brazos del Padre. Oh, ¿por qué? ¿Cuál es la peor enfermedad que exista hoy? El cáncer. ¿Por qué estoy así, Señor, en estos huesos? No ves lo espiritual. No deseamos lo espiritual como lo deseaba Pablo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. La respuesta es muy simple, hermano. Nos gusta tanto esta vida física, esta vida terrenal. Le tenemos tanto miedo a morir terrenalmente que no estamos viendo lo que es la puerta para mirar a Dios, para la vida eterna. Ah, pero es que estoy en pecado y no iré a la vida eterna. Ah, entonces preocúpate, porque aunque no estés hoy en el infierno, estás muerto espiritualmente, estás separado de Dios. Pero Dios ya venció la muerte. La muerte espiritual la venció. Grábatelo. ¿Qué es lo que padeció Cristo por nosotros? La muerte espiritual.
¿Ok? Esa es la que venció. Hay otra que vencerá. Mira en 1 Corintios 15. De hecho dice, el postrer enemigo, es decir, el último enemigo a ser destruido será la muerte. ¿A cuál se refiere? Si ya venció una en la cruz, esa es la espiritual. ¿Sí? El postrer enemigo a ser destruido será la muerte física. ¿A qué se refiere? A que todos los que duerman en el Señor un día se levantarán. Dice allá en 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate aquella resurrección para vida eterna, para entrar a aquella santa ciudad que dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Ahí ya no habrá muerte, ni física ni espiritual. Ahí es la vida eterna. ¿Okay? Ahí es la vida eterna. Y ahí es donde 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no existe. La hizo pedazos el Señor para los que creemos en Cristo. De verdad, ¿cómo sé si creo en Cristo? Hay que caminar en santidad. Hay que caminar en santidad, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ya con este terminamos. Dice Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Tú estás en el Señor? Eso es lo que hay que temer. Si estás o no estás en el Señor. No hay que temer lo que puede matar nuestro cuerpo. Hay que temer al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Examinémonos, hermano. Para empezar, ¿a qué le tenemos temor? Debemos de tenerle temor a la muerte espiritual. Y examinémonos. Porque si estamos en pecado, eso es muerte espiritual. Aquí estoy yo predicando. Allí estás tú oyéndome. Y podemos estar muertos espiritualmente. ¡Qué tragedia! Pero la mayor tragedia sería que no nos importara. ¿Ok? Examinémonos. Porque Él ya venció la muerte para que nosotros no tengamos que estar muertos espiritualmente. ¿Sí? Pasemos a la vida. Busquemos a Jesús y obedezcamos de verdad y caminemos en santidad. Dios los bendiga, mi hermano. Ojalá y te sea de bendición el tema y ojalá estemos en contacto seguido. Dios los bendiga, mis hermanos del Facebook. Nos seguimos viendo si el Señor lo permite. Si tienes preguntas, déjanoslas ahí abajo. Ahorita que terminemos, ¿ok? Dios los bendiga a todos.